ustedes saben que hay un día específico en la Argentina que justamente está enfocado en la seguridad vial, que es nuestro próximo tema, que es en junio precisamente ese día. Lo cierto es que, claro, muchísima gente ha salido a la ruta, sobre todo entre ayer, hoy, muchos también ya lo han hecho en Navidad, pero son fiestas y días muy especiales donde muchos vienen muy cansados, otros a lo mejor todavía arrastran el cansancio no solo de todo el año, sino que de alguna manera dicen, bueno, trabajé 12, 14 horas y salgo de todas maneras así, ¿no? A la ruta, viendo a ver cómo puedo llegar antes, a lo mejor en algunos casos, no pasa siempre, pero no respetando el tema de la seguridad, no solamente manejando, sino cuando se está frente a otro vehículo. Por eso estamos en línea con Pablo Rojas, él es especialista justamente en seguridad vial y socio fundador del Grupo Ciro. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Romina Suaznavar te saluda. Hola Romina, buenas tardes, un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Igualmente, Pablo, bueno, y feliz año, porque estamos en los primeros días de este 2025. Yo recién mencionaba, ¿no?, cómo muchísima gente, a lo mejor consciente o inconscientemente, porque digo, nadie se supone que quiere disfrutar sus vacaciones, va a ser algo adrede, ¿verdad?, para poder no llegar y demás, pero bueno, lo cierto es que si se llega a ir en algún vehículo o en micro, bueno, hay distintas situaciones que pueden llegar a darse en cuanto a un accidente vial, pero lo importante que queremos saber, Pablo, y por eso te estamos convocando, es qué Sí, tiene que tener puntualmente en claro la gente antes de salir a las rutas argentinas. Puntualizo argentinas, después te voy a preguntar del resto, de los pasos fronterizos y demás, pero puntualizo en la Argentina y cómo están hoy las rutas para vos. bueno, dale, Romina, mira, en principio una cuestión importante, vamos a ir a la cuestión de seguridad, después si querés vamos a la cuestión Perfecto. normativa, Sí. pero es muy importante tener en condiciones el vehículo. Cuando digo en condiciones, normalmente en aquellos lugares donde existe la verificación técnica vehicular o revisión técnica obligatoria, que es lo mismo, Sí. tenerla aprobada, ¿sí?, y dentro del periodo de vigencia. Eso es importante porque esa revisión permite tener algunas mediciones respecto de cuestiones que no podemos controlar nosotros como particulares en casa o en un taller común, Bien. tales como la profundidad del frenado, la potencia, por ejemplo, y estabilidad del vehículo en las cuatro ruedas, etcétera. Ajá. No obstante, lo que sí podemos nosotros controlar, además de tener la BTV, es controlar el tema de los fluidos y Bien. por supuesto también tener en cuenta algo muy importante, que yo sé que suele ser un problema cuando lo decimos, quienes estamos en seguridad vial, pero en los vehículos solo puede viajar la cantidad de personas Bien. igual al número de cinturones de seguridad. Es decir, si en un vehículo tenemos 4 cinturones de seguridad, Ujú. solamente podrían viajar 4 personas, ¿sí? Bien. Sí. Insisto, eso tiene que ver específicamente con una cuestión de seguridad, no solamente de atado, sino que tiene que ver con cuestiones investigadas ya de seguridad física, etcétera, ¿no? Claro. Lamentablemente, en muchos casos lo que ocurre es que llevamos más gente, eso genera obviamente otra dinámica, otro peso, etcétera, y Claro. obviamente las personas que no estén sujetas van a tener un riesgo mayor, Ujú. ¿sí?, en caso de que nos ocurra algo. Y tenemos que Perfecto. tener en cuenta eso. Bien, bien. ¿Sí? Y otra cosa importante Sí, también que podemos controlar, sí, sí, no, sí, te pensaba escucho. no solo en los vehículos particulares, sino en el caso de las combis también, ¿no? A lo mejor tienen, no sé, 12, 15, 16 plazas, ahí podrían ir 16 personas, pero más allá de eso, no pasarse de ese número. Es lo que vos estás mencionando, más allá Exactamente, del tamaño del vehículo, exactamente. ¿no? Claro. Sí, por eso decía que no Bien, importa el vehículo, claro. la cantidad de personas tiene que ser igual al número de cinturones de Perfecto, seguridad. perfecto. Y otra cosa que sí podemos controlar también es tener en cuenta que nosotros cuando carguemos el vehículo, porque esto es algo común, lo habrás visto Romina, es algo común en nuestras rutas, sobre todo en temporada de vacaciones, es tener sobrecarga del vehículo, donde por ejemplo no solamente es una cuestión de peso, sino de visibilidad. Por Claro, ejemplo, es tener hasta la luneta trasera del vehículo tapada de bolsas, de bolsos, de bolsitas, de cajas, etcétera. claro, Es muy importante tener la visibilidad plena que provee el vehículo naturalmente. claro. ¿Sí? Tapar lugares hace que tengamos más puntos ciegos, Ujú. ¿sí?, y además esos elementos sueltos dentro del habitáculo, si nos pasa algo, Claro. también son un grave problema. Bien, bien, Pablo.
excelente, porque aparte no solo estamos hablando del auto, sino también de los espacios que uno tiene que ocupar. Y es cierto, en las rutas se ve muchísimo, ¿no? Cuando a lo mejor llevan no solamente el equipaje en el baúl, equipaje arriba, ¿no? En el equipaje, digamos, atado y demás, que muchas veces irresponsablemente atado, esto también hay que decirlo, pero además la luneta trasera ocupada de cosas, de valijas que no se ve absolutamente nada. Es un horror. Exactamente. Sí, bien. y además, como te decía, en el caso de que ocurra algo, esos objetos tienen un peso, claro. ¿sí? Por lo tanto, si pasara algo, van a empezar a moverse dentro del vehículo a una velocidad que no solamente puede golpear, sino que puede también incrustarse, etcétera. Por eso es importante tratar de mantener un mínimo de equipaje que ocupe aquellos lugares para los cuales está destinado en llevar equipaje. Perfecto. Te digo, no es nada fuera de lo común encontrar, por ejemplo, vehículos yendo a la costa que llevan hasta pequeñas heladeras arriba del techo, digamos, ¿no? Que también es un problema complejo. Sí, sí, sí. Y en cuanto al descanso del que maneja, no es lo mismo, digo, a lo mejor estar 4, 5 horas, 6 y llegar a destino, que tener un destino como Bariloche, por ejemplo, que indefectiblemente hay que parar si maneja uno o si manejan dos. De todas maneras, son muchísimas horas con mucha atención al volante, ¿no? Y con distintas rutas y condiciones. Sí, absolutamente. De hecho, recordemos la posición, viste que la posición de manejo debería ser cómoda, ¿sí? Básicamente para que tengamos fluido sanguíneo y demás normal en el cuerpo cuando manejamos. Y si estamos mal posicionados, etcétera, vamos a tener dolores, molestias, etcétera, que además van a provocar algún tipo de cuestiones que en algún momento pueden, no sé, un calambre puede desatar también una tragedia, ¿no? Claro, claro. En ese sentido, lo importante es dormir entre 6 y 8 horas, ¿sí? Antes de manejar. Ahí está. Y como decís vos, hacer descanso por lo menos cada 3 horas, ¿sí? Y descanso me refiero a bajarse del vehículo, caminar, beber agua, ¿sí? Hidratarse, importante. Mojarse la cara, ¿no? Claro, refrescarse. Exactamente, despejarse, exactamente. Y una cosa importante, Romina, también es tener un buen calzado. Perfecto. ¿Sí? Sobre todo en la costa atlántica uno ve en las paradas de las estaciones de servicio, etcétera, las acostumbradas, donde casi todo el mundo alguna vez ha parado, ver que la gente baja con ojotas o con estas zapatillas de goma, etcétera, que no son cerradas y demás. Son tan conocidas. Eso es un riesgo también. Claro. Eso es un riesgo también. Por lo tanto, además del descanso, tener ropa cómoda, sí, pero firme, que no nos genere ningún tipo de distracción, que no se mueva, que no se salga el calzado, etcétera. Pero como decís, cuando hacemos viajes largos también es importante por lo menos cada 3 horas parar, y por supuesto si tenemos la posibilidad de descansar porque nos agarra la noche o lo que fuera, recordar siempre dormir entre 6 y 8 horas. Eso es importantísimo para la seguridad. Fundamental. Estamos hablando con Pablo Rojas, él es especialista en seguridad vial y socio fundador del Grupo Ciro. Pablo, ¿qué es lo que tiene o lo que tenemos que saber, por ejemplo, antes de salir hacia Brasil? No sé, estábamos pensando como destino ir a Florianópolis, ahora que está el dólar, digamos, bastante más bajo, gente que decide ir a Brasil, a Chile, a Uruguay, a Paraguay. ¿Qué es lo más importante que tenemos que saber, Pablo? Mira, voy a decir algo que normalmente no es lo que se dice en esta época, pero lo interesante de esto es tener una percepción del riesgo, ¿sí? Yo sé que ahora vamos a ir por el tema de documentación, etcétera, Romina, pero digo, tener la percepción del riesgo. Tengamos en cuenta que en Argentina 7 de cada 10 siniestros que ocurren en ruta es sobrepaso, es hacer un sobrepaso mal calculado. Ahí está. ¿Sí? Y tengamos en cuenta que cuando viajamos a Brasil lo que nos vamos a encontrar es tránsito pesado con vehículos avanzados. Son vehículos pesados que desarrollan velocidad, obviamente siempre respetarán las máximas, uno espera eso. Claro. No obstante, nos vamos a encontrar con muchos de esos tipos de vehículos que normalmente no cruzamos, es decir, no tenemos esa interacción. Y esos vehículos a veces están demasiado juntos entre sí. Claro. Si nos vamos a encontrar no con un trencito, como se diría, pero sí con un espacio intervehicular relativamente chico. Entonces, tener mucha paciencia, saber que hay que llegar a destino y demás. Respecto de lo que decías, que imagino planteaba la posibilidad de pasar con el tema de los papeles y demás, la normativa dice que lo que tenemos que llevar es la cédula verde,
Ajá. si somos una persona autorizada para manejar, Sí. yo recomiendo que lleven impresa la autorización, ¿sí? Esta es la de mi Argentina, entrar en la página y descargarse la autorización, Bien. el seguro al día, la Sí. BTV, Sí. ¿sí? La patente, la última patente del vehículo paga, Ujú. y el seguro al día. Eso es lo que le van a pedir en aduana. Hay algunos casos un tanto conflictivos. Por ejemplo, el caso de un vehículo que aún no fue patentado en términos, no le han entregado la chapa patente Sí. metálica, Sí. ¿sí? Ujú. Se están habilitando en la frontera para que pasen, Claro. pero tienen que tener en cuenta que después de la frontera, si van a viajar dentro del país un poco más lejos, Ujú. puede que tengan algún tipo de inconveniente que no le tomen como válido Ah, ok. el, la- el reemplazo de papeles, etcétera. Aunque tengan un papel que acredite, por ejemplo, estaba pensando en las patentes, digamos, no solo el que no tiene patente y a lo mejor la tiene pegada en un papel en el vidrio, sino aquellos que tienen como las patentes saltada a la pintura, que ha pasado mucho aquí. Hubo una partida, esto lo dijo el gobierno, y ha salido Sí, justamente en sí. una nota que la pintura era justamente muy mala y por eso se saltaba, y vemos muchos autos, aquellos que somos conductores, con este tipo de modalidad, ¿no? ¿Qué pasa con ellos si quieren llegar a cruzar al país limítrofe? Mira, puede que no tengan tanto inconveniente porque las medidas recientes del gobierno nacional hicieron que se flexibilizaran algunas cuestiones, todavía no está del todo acordado Claro. en Mercosur respecto de la autorización de esto de la tarjeta azul, la vigencia, etcétera, Sí. pero bueno, han flexibilizado un poco eso. Lo que sí puede darnos un dolor de cabeza, tanto esto que decís vos, como lo de la autorización de la tarjeta azul digital Claro. ahora, Mm. el caso de que nos encontremos con controles al interior de los países. Por ejemplo, no sé, si la gente que vaya a Colonia, a Punta del Este, a Montevideo, no va a tener problemas porque básicamente es casi de costumbre el tráfico argentino y conocen esos inconvenientes. Lo mismo que en algunas zonas turísticas de Brasil donde la afluencia de argentinos es común. Pero Claro. si recorren lugares del interior pueden sí encontrarse con serios problemas. Perfecto, perfecto, Pablo, está muy claro. Em, Hoy justamente reportábamos, ¿no? Dos accidentes en la Ruta 11 que lamentablemente han fallecido parte de una familia. Todavía uno, digamos, era una familia donde la mujer falleció, uno de los hijos también, el papá, digamos, de la familia está peleando por su vida con su otro hijito y además también en la Ruta 11, pero un poquitito más en otro kilómetro, lamentablemente 2 jóvenes perdieron la vida. Estaba Sí, preguntándome lo sí. siguiente, ¿no? Digo, ¿qué está pasando, Pablo, a tu criterio? ¿Está habiendo muchos más accidentes, más choques o en realidad nos estamos enterando más de lo que está pasando por redes sociales, porque alguien filmó, porque alguien sacó una foto, porque, digamos, reportó y están todo el tiempo mirando las redes? ¿O realmente está pasando esto de, bueno, los accidentes siguen y cada vez van en aumento? Porque digo, hace 3 días que empezó el 2025. Sí, sí, sí. Mira, en realidad no teníamos un verano, o mejor dicho, un principio de año arrancando así en la costa Eso, sí. atlántica más o menos, según los registros oficiales, desde el Mm, año 2018, si mirá. mal no recuerdo. Mm, Lamentablemente, vos antes me preguntabas qué opinabas respecto del sí, estado de rutas, cuando sí, sí, recién empezábamos claro. también, y es terrible decirlo, pero esta idea de suspender la obra pública genera, por supuesto, un escenario a futuro que para mí Mm, no es sí, para nada optimista, sí, sí, no es alentador. sinceramente, Sí. porque la degradación de los materiales, lo que tiene que ver con las rutas, las superficies, etcétera, con el tráfico habitual, necesita un mantenimiento mínimo, Claro. ¿sí? Y periódico. Ujú, Al suspenderse eso, sí. ¿sí? Lo que ocurre es que la degradación es muy grande y el mantenimiento que se tiene que hacer es mayor. Es decir, no es que si vos haces un mantenimiento tenés que hacer una inversión mínima Seguro. generalmente. Si no lo haces ese mantenimiento, lo que ocurre es que tenés que hacer un recambio casi completo de Sí, sí, carpetas o ese sí, tipo de sí, cuestiones. y es lo que Eso redunda es, en más caro, ¿no? por supuesto, por Claro. supuesto. Sí, sí, aparte de, hasta te diría de tener que hacer redefiniciones, Sí, porque sí, tenés sí. que hacer cálculos de caída de agua, un montón de cuestiones. Eso es, por un lado, algo preocupante. El Sí, estado de las rutas en Argentina tal cual. es lamentablemente muy malo. Sí, Sí, sí. llevamos un año de un gobierno que no tiene obra pública Ujú, de mantenimiento, y si lo tiene es muy poco. ujú. Y por otra parte, en el caso de lo que decías,
lo que vemos es, en principio, uno de los siniestros, lamentable que decías respecto de que murió la mamá Sí, y sí, las una dos FAP, nenas. sí, tal cual. Sí. Sí, bueno, aparentemente lo que se sabe hoy por lo que tenemos en Grupo Ciro de información Ajá. tiene que ver con una distracción, un evento que ocurrió dentro del vehículo, un despiste, y colisiona con un árbol, ¿sí? Claro. Un árbol que no debería estar ahí, ¿sí? No debería estar ahí. Eso Bien. también es parte del mantenimiento de la ruta. Seguro. Por Seguro, supuesto, Pablo. tenemos que cuidarnos de no distraernos, etcétera, pero Sí, digo, sí, sí. no se puede culpar a las víctimas. O sea, No, cuando ocurre seguro, un seguro. siniestro, hay una cadena de responsabilidad. Totalmente, sí, Pero, más allá de la entre falla otras humana, cosas, ¿no? también, claro, exactamente, también está el tema de la velocidad. Claro, Sí, que seguramente la velocidad fue un factor de despiste y agravante. Y totalmente. en el caso del otro siniestro, bueno, aparentemente también hay una mala maniobra, Sí, vuelca, iban sí. 7 personas Mm, en un vehículo con 5 cinturones de seguridad. claro. Las personas que estaban sueltas, lamentablemente, que eran niños, Mm, tuvieron lesiones incompatibles con la vida claro. y fallecieron. Es altamente probable que, más allá de una falla humana, todavía no está el reporte, pero la velocidad seguro es un factor, porque Seguro. lo son en este tipo de casos, ¿no? Cuando se Totalmente. dan este tipo de siniestros. Sí, sí. Totalmente, Pablo. La verdad ha sido muy útil conversar con vos. Ojalá que aquellos que nos están escuchando, todos, digo, tanto el peatón como el que va en el auto, en el micro, tomemos conciencia de cómo se está manejando y llegar, vas a llegar, más tarde o más temprano vas a llegar. Lo que pasa es que manejamos con tanta ansiedad, ¿no? Es una sociedad tan ansiosa por todos lados que todos necesitamos como que todo Tal sea cual. rápido. Pablo, seguramente te vamos a estar volviendo a llamar en alguna oportunidad porque ha sido muy interesante la charla y siempre hay temas que aclarar y que refrescar. Así que muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, Romina, muchísimas gracias a vos. Es un problema evitable. Y el hecho de Seguro. que solamente tengamos estos minutos para hablarlo en una radio como esta y con audiencia, sinceramente nos permite por lo menos creer que hay alguien del otro lado escuchando que va a levantar un poquito el pie del acelerador e incluso va a ponerse mucho más atento a lo que tiene que ver con la seguridad vehicular. Exacto, Muchas coincido. gracias. Al contrario, Pablo, gracias a vos. Muchísimas gracias y un beso grande. Que tengas buen fin de semana. Un beso grande, de disposición. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hablábamos con Pablo Rojas, especialista en seguridad vial, socio fundador del Grupo Ciro. Todo lo que hay que tener de papeles en el auto para llevar a la ruta es una cosa, pero después cómo manejamos y cómo nos desenvolvemos también es otra. Tener mucho cuidado y a llegar en paz y disfrutar las vacaciones.